Señor, muchas gracias porque nos has permitido seguir estudiando tu palabra. No vemos cuántas cosas nos has hablado hasta que terminamos un libro. Nos damos cuenta que cómo has hecho una obra con nosotros, cómo nos has hablado, cómo sigues edificándonos y cómo tienes el anhelo de seguir insistiendo, no solamente a tu iglesia, sino a todos los demás a que puedan acercarse a ti, Señor. Gracias por eso y ponemos en tus manos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 52 es el apéndice del libro. Entonces dice en el verso 1, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Bueno, nada más para comentarte aquí rápidamente, el apéndice de repente ya cambia el tema, porque hemos venido durante los últimos capítulos hablando de la sección que habla de los juicios contra las naciones, ¿no? Y el último juicio fue el de Babilonia, ¿verdad? Pero hubo varios más por ahí atrás. Pero aquí terminaron los juicios y es el apéndice que habla acerca del desenlace de qué es lo que pasó con la historia, pues porque resulta que Jeremías venía advirtiendo, arrepiéntanse, viene el juicio, arrepiéntanse. Pasaron todos los juicios, ¿no? Toda la profecía de Jeremías y entonces ocurre el desenlace fatal. El castigo inminente, dice la serie que tenemos aquí. Eso fue lo que ocurrió. Y aquí vamos a ver ese desenlace. Y dice ahí que fue en la época de Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá, el reino del sur. Y dice que reinó 11 años en Jerusalén. Esto está, el gobierno de Sedequías comenzó en el 598 antes de Cristo. Entonces, para que te des color, más o menos, la tercera deportación terminó por ahí del año 586, cuando fue la destrucción de Jerusalén, en esa época. Entonces, estamos hablando que fue unos poquitos años antes de esa tercera deportación. Entonces, aquí comenzó su reinado en el 598. Dice que su mamá se llamaba Hamutal, hija de Jeremías. Este Jeremías no es el escritor del libro de Jeremías, ¿ok? Entonces, para que no vayas a pensar que Sedequías era el hermano era el hijo de Jeremías, ¿no? Bueno, pero aquí dice en el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Bueno, aquí lo que comenta es algo que también está escrito, es casi una fotocopia de Segundo de Reyes 25. De hecho, de Segundo de Reyes 24, 18 y Segunda de Reyes 25. Esto es una repetición prácticamente. Algunos historiadores comentan que no es que lo sacara Jeremías del libro de Reyes, sino que más bien obtuvieron de las mismas fuentes la misma información. Por eso parece exactamente el mismo documento. Pero el punto aquí es que pues Sedequías hizo lo malo. Fue el último rey y no se arrepintió, y él hizo lo malo delante de los ojos de Dios y también condujo al pueblo al pecado y a la idolatría. Ese es Sedequías. Pero aquí dice en el verso 3 que a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá llegó a echarlos de su presencia. O sea, lo que está diciendo es que Dios tuvo un límite hasta donde aguantar el pecado del pueblo. Y en este momento, con este rey, fue el ultimátum del pueblo. Dijo, hasta aquí, punto final. Y los envió a Babilonia. Entonces, en este apéndice vamos a ver cómo se los llevaron cautivos. Entonces, entre comillas, wow, de repente pensamos, no, Dios no, pues Dios es amor, no me va a castigar. Mira lo que está escrito aquí, ¿no? Dios disciplina, al que ama disciplina. Y ya llegó el juicio de Judá. Pero chécate el verso 3 en la segunda parte, dice, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. O sea, se lo estaba ya llevando cautivo y cuando, estaba a punto de atacarlos, pues, a los de Judá, y cuando estaba a punto de atacarlos, en vez de que Sedequías dijera, órale, ahora sí ya me llegó el juicio, y se arrepintiera, lo que hizo fue rebelarse contra Nabucodonosor. O sea, estaba todo un imperio invadiéndolos y él, en vez de arrepentirse, se puso a pelear en contra del rey de Babilonia. ¿Y entonces qué hizo el rey de Babilonia? Pues lo que va a pasar acá. Dice en el verso número 4, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado,
en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y le hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Órale, fuerte, ¿no? Lo que sucedió entonces es que estaban sitiando la ciudad, estaban a punto de atacar los babilonios. Sedequías se rebela y empieza, en vez de rendirse, a atacar al rey de Babilonia. El rey de Babilonia entonces viene con todo y lo derrota. Eso es lo que sucede en este pasaje, en pocas palabras, ¿no? Pero quiero comenzar con el hecho que dice en el verso número 3, se rebeló Sedequías. Es como nosotros, de repente nos suena que la historia de Israel es muy ajena a nuestras vidas, ¿no? Pero quiero comenzar diciendo que la historia de Israel es nuestra historia. Una historia en la que nosotros queremos ser los reyes rechazando el gobierno de nuestro Rey Jesucristo. Esa es la historia de nuestras vidas. Si te has analizado alguna vez las cosas que haces, piensas y dices y tus motivaciones y todo eso, te vas a dar cuenta que constantemente estamos tratando de usurpar el reino de Jesús. Imponer nuestro propio reino, imponer nuestra propia vida, hacer nuestras... Es más, hacemos hasta del cristianismo a nuestra manera. Eso es lo que hacemos. Todo el tiempo estamos tratando de imponer nuestro reino. Y a veces Dios, con el afán de librarnos de nosotros mismos y hacernos volver al reinado de Jesucristo, nos empieza a quebrantar, ¿no? Pero después del quebranto de que viene del Señor, en vez de rendirnos, actuamos como este hombre. Nos rebelamos contra Dios. Es como los niños chiquitos, ¿no? Cuando les da su disciplina y en vez de decir, perdóname, lo que dicen es, malo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ya como somos más grandes, no le decimos así a Dios directamente, pero empezamos a hacer cosas. Me dijeron esto, me exhortaron con esto, entonces, los malos son ellos, ¿no? Los que están mal son ellos, los que están faltos de amor son ellos. Y empezamos a acusar a aquellos que nos exhortan. Así somos, parecemos niños, pero grandotes, ¿no? Y en vez de rendirnos al Señor, nos rebelamos contra el Señor, ¿no? Es exactamente la misma historia. Entonces te digo que no somos distintos, nos parecemos realmente a Israel, somos como Israel, no somos nada diferentes. Aún en el quebranto nos seguimos rebelando contra Dios, así somos. Pero entonces aquí pasa que entonces en el año 589 aproximadamente, 590 a.C., es ahí donde acampó Babilonia contra Judá, y en el año 587 o 586 alrededor fue cuando entonces atacaron y entraron a la ciudad de Judá, los babilonios. Ahí dice en el verso número 7 que fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y cuando abrieron la brecha, pues entraron todos los babilonios. ¿Y qué hicieron los del ejército de Judá? Patitas, ¿para qué las quiero? Lo que hicieron fue huir, ¿no? E incluso ahí en el capítulo 52, verso número 8, se entiende también que el rey mismo Sedequías huyó. O sea, qué mala onda, ¿no? Abandonó al pueblo, abandonó a todos, el mismo rey y el ejército, ahí se ven y ¡pum!, se van corriendo. ¿Cómo crees? Hasta en eso te das cuenta de la clase de gobernante que estaban llegando a ser. No les importaba a la gente, lo que querían ellos es el reino, nada más, ¿no? Me lleva a recordar cómo Jesús decía, ¿no? Que él decía, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Pero aquí no ves a Sedequías haciendo eso. Ves más bien a un rey que, ya nos van a invadir, ahí nos vemos, y deja el rebaño y se va, ¿no? Qué interesante. Y aquí vemos a Sedequías huyendo, pero, ¿sabes? Huyó del ejército, pero no huyó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues movió al ejército de Babilonia y lo capturaron. Entonces lo que dice ahí, en el verso número 9, es que lo detuvieron, lo prendieron y se lo llevaron a Babilonia. A una ciudad llamada Ribla, no Babilonia, a una ciudad llamada Ribla, en Amat, en esta tierra de los caldeos, ¿no? Y ahí fue donde pronunciaron una sentencia. La sentencia hacia él y su pueblo fue la siguiente, en el verso 10. Degollaron a los hijos de Sedequías y a todos los gobernantes de Judá. Esa fue la sentencia. Les cortaron la cabeza. O sea, estuvo bien fuerte el juicio contra los gobernantes y en especial contra Sedequías, porque él fue el que llevó al pueblo a estas cosas y Dios lo trató bastante fuertemente a Sedequías, ¿no? Ahora, fíjate qué fuerte lo que está diciendo, a los hijos de Sedequías. Entonces, imagínate todos los principales, los gobernantes de Judá y Sedequías, y de repente ponen ahí, pues yo no me imagino eso, ¿no? Como en las películas, ponen de rodillas a Sedequías, le agarran la cabeza y le dicen, vas a ver lo que vamos a hacer delante de ti. Pasan a los hijos de Sedequías y les cortaron la cabeza a todos enfrente de su papá. Una cosa realmente, o sea, es un juicio, ¿no? Y todo fue porque Sedequías se rebeló contra Babilonia. Si se hubiera rendido, hubiera sido otra historia. Pero como no se rindió, entonces él sufrió las mismas consecuencias de su rebelión. Me pongo a pensar hasta dónde llegamos con tal de no arrepentirnos. Hace ratito Chris me estaba diciendo, ya sabes que circulan videos todo el tiempo, ¿no? Creo que estaba Facundo, ¿no? No sé qué onda, pero dice que prefería chocar a dejar el paso a otro carro. Ya sabes cómo es Facundo, aparte, ¿no? No sé por qué vengo a sacar a Facundo aquí, pero no lo busques. Pero es que esa es la condición del ser humano. O sea, ¿estás dispuesto a que te peguen con tal de no dejar pasar a alguien? ¿No? ¿Estás dispuesto a lo que sea con tal de ganar la razón? O sea, ¿estás dispuesto a lo que sea con tal de que no pierdas pues el pleito, pues? Así somos, ¿no? Es nuestro orgullo, nuestro pecado, que es así bien, está demasiado obstinado este asunto, ¿no? Entonces, ahí vemos que este hombre igual no se arrepintió, prefirió las consecuencias a arrepentirse. Y ahí nos identificamos todos. Muchas veces decimos, no, pues si lo tengo que pasar, pues ya lo tengo que pasar, ni modo. Preferimos eso a venir con el Señor y decirle, perdón. Una palabra de nuestra boca que fluya de nuestro corazón, que sea, perdón Dios. Nada más, perdóname. Había una persona en el Nuevo Testamento que lo único que le dijo es, sé propicio a mi pecador. Es lo único. Y es lo único que espera Dios, que dentro de nuestro pecado y todo, antes de sufrir todo el rollo, el martirio, todo el sufrimiento, todas las revolcadas de la resaca, de las olas, todo, que digamos, perdóname, Señor, perdóname. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué punto llegamos? Y no nos arrepentimos. ¿No? Entonces yo creo que esta noche, si hay algo que podemos meditar juntos, familia, es que no tienes que hacer eso. No tienes que llegar al punto de sufrir la amargura de tus consecuencias solamente por pura obstinación, ¿no? Basta con que vengas a Cristo y le digas, perdóname, Dios. Yo te invito en verdad, que si has vivido una vida obstinada en algo, a lo mejor tú dices, pero yo no soy ladrón, yo no estoy haciendo cosas tan terribles. No, nada más piensa en el pecado que estás cometiendo obstinadamente, nada más en eso. Antes de que suceda la disciplina intensa de Dios, porque Dios al que ama disciplina, ven al Señor a pedirle perdón. Y no pienses como pensó el pueblo de Judá, no va a pasar nada. Va a pasar.
En verdad, de repente uno es bien hábil para pensar que puede esquivar a Dios como el tráfico, pero no es así. A Dios no es, a nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y Él sabe cómo disciplina a sus hijos. Entonces, por eso es mejor decir de una vez, ¿o a poco sí prefiere las consecuencias? Espero que no digas, sí, pues ya qué. Espero que no sea así, porque yo creo que el pueblo de Judá pensaba eso hasta que pasaron lo que pasaron. O sea, Sedequías vio morir a sus hijos. Tú no sabes lo que Dios puede hacer para hacerte arrepentirte. Yo no quiero que tú ni yo pasemos por algo así nada más por ser obstinados, ¿no? Y a mí me ha tocado ser testigo de disciplinas bien intensas. ¿Por qué de disciplinas a disciplinas? O sea, una cosa es que te digan, oye, ya arrepiéntete, ¿no? Estás en pecado. Eso está leve, brother. Está muy leve. Me ha tocado ver disciplinas bien rudas en la iglesia. Y tú dices, ¿por qué no antes? Hubiera venido al Señor y hubiera sacado toda la luz. No, que ya cuando ocurrió el desastre, pues ahora sí que está bien, gloria a Dios, pero pues también ya sufrió todo eso. Entonces, en verdad, hermano, considera el arrepentimiento pronto, ¿no? Ahora también, dice ahí también que le cortaron la cabeza a sus hijos delante de Sedequías y también a sus gobernantes, a todos. Y después lo que hicieron es que le sacaron los ojos. Qué imagen tan más ruda, ¿no? Que lo último que veas en tu vida sean las consecuencias de tu pecado. Ahora, dentro de todo esto, que tú dices, qué mala onda, porque uno podría pensar, no se pasó Dios, o sea, no es injusto en todo esto. Fíjate lo que hizo. No permitió que lo mataran. O sea, él no tenía ojos, pero estaba vivo aún y tenía oídos. Dios le dio una oportunidad última de escuchar el Evangelio. Entonces, yo creo que a veces pasa eso. Dios nos permite cosas bien rudas, pero lo último que va a dejar de permitirnos es que escuchemos el Evangelio. Esa voz que nos dice, arrepiéntete, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Así es que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ven al Señor y pídele perdón al Señor. Ahora también aquí dice que lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Y ahí acabó la invasión contra Judá y la captura de Sedequías. Pues qué terrible desenlace. Es la historia de todo el pueblo de Israel. Esto es el desenlace de toda una historia. Desde jueces, Samuel, reyes. Estamos hablando de, ¿cuántos fueron? Como 1000 años, ¿no? Algo así. Una historia como de 1000 años de Dios diciéndole al pueblo, arrepiéntete. Y tristemente, ni Israel ni Judá se arrepintieron y hasta este momento terminó todo. Es la terrible historia de cómo todo empezó con Samuel, que le dijeron, no queremos que tú nos reines sobre nosotros, queremos un rey como las demás naciones. Y pusieron ahí a Saúl y después Saúl se corrompió y después Dios puso a David, pero después el mismo David también pecó y después Dios levantó a Salomón y Salomón pecó y después Salomón vino a Roboam, se dividió el reino y luego que Jeroboam y Roboam y toda la historia. Una historia constante de pecado, 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 pecado. Entonces yo no veo ningún juicio injusto ni fuerte en comparación con los 1000 años de obstinación que el pueblo de Judá y Israel tuvo en contra de Dios, ¿no? Así es que, te digo, ¿no? Todo es porque ellos dijeron, no Dios, nosotros queremos reinar, nosotros queremos ser los reyes. Por eso este capítulo es igual que el libro de Reyes. Se llama Reyes porque los hombres queremos ser los reyes. Las mujeres quieren ser las reinas de su vida y del mundo. Eso es lo que queremos hacer. Y el final del desenlace es quebranto. Entonces también quiero decirte eso. Nuestra historia se parece a la de Israel porque queremos reinar, a costa de que Dios reine sobre nosotros. Mira, date cuenta, este mundo no, parece todo menos un reino. O sea, parece todo, hasta le llamamos una democracia y le tratamos de disfrazar, pero la realidad es que este mundo es un reino. Y Dios está reinando en el mundo, el día de hoy sigue reinando porque Él es soberano. Él está sentado en el trono celestial
Y todo es un reino, pero hay quien se somete a su reino y hay quien se revela en su reino. Así es el mundo el día de hoy. Y nosotros constantemente, cuando nosotros queremos gobernar, ¿no? Entonces nos estamos rebelando contra Dios. Y es un asunto más descarado de lo que pensamos. Porque no es que uno así hostilmente saque una bandera y soy anti Dios o anticristo. No es así. Pero simplemente con el hecho de estar todo el tiempo obstinándose en el pecado, uno está diciéndole a Dios, yo no quiero que tú reines, yo quiero hacer lo que yo quiero y se me antoja. Y yo quiero suplir mi pecado y yo quiero satisfacerme y yo quiero vivir mi vida egoísta y yo quiero tener eso. O sea, eso soy yo. Se trata de mí, de mi reino y no te metas. Eso es lo que hacemos todo el tiempo, familia. ¿No? Suena bien duro, pero es la realidad. Si chocamos con la palabra de Dios y con que alguien nos diga cosas, no, arrepiéntete, es porque queremos nuestro reino, porque somos obstinados, porque todo el tiempo queremos nuestra vida a nuestra manera, te decía, hasta el cristianismo a nuestra manera, eso es lo que queremos. Y todo eso es rebelarse en contra del reino de Dios. Porque si nos preguntáramos, a ver, está pasando esta situación, Dios, pero ¿qué dices tú, el Rey de Reyes? ¿Te gusta que yo salga con tal chica? ¿Te gusta que yo vea tal cosa? ¿Te gusta que yo decida esto? ¿Te gusta que yo hable de esta manera? Si yo me pregunto estas cosas, Dios, tú, Señor, el Rey soberano, ¿en tu reino se me permite esto? ¿Tú harías como rey estas cosas? Te darías cuenta que mucho de lo que hacemos, decimos, pensamos y nuestras motivaciones van en rebeldía en contra del reino de Dios. Muchísimas cosas. Entonces, date cuenta de cuán rebeldes estamos siendo contra Dios. Y necesitamos aceptar si estamos en rebelión contra Dios, porque nos va a tocar el quebranto, ¿no? Y el quebranto que Dios trae a la nación es porque Él no quiere destruirlos, sino que quiere darles un nuevo corazón, un arrepentimiento. Por eso les dio 70 años de cautiverio. Y por eso es que el día de hoy sigue habiendo una nación de Israel, porque Él no quiso destruir a su nación, Él es fiel a su promesa. Pero sí la disciplinó 70 años. Entonces es lo mismo con nosotros, no es que nos vaya a querer destruir algo así, pero sí Él sabe cómo disciplinarnos. Entonces, eso. Ahora, sigamos con el texto en el verso 12. Dice, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Estamos hablando del año 586, ¿ok? Ese es un dato importante porque en esta época sucede lo que sucede acá abajo. Dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Yo no quisiera llamarme Nabuzaradán. ¿Quién se va a atrever a quemar el templo de Dios? Ahora sí que ¿en qué cabeza cabe? ¿Te puedes a pensar en el castigo que le va a tocar a este hombre por haber hecho lo que hizo? O sea, probablemente yo lo que creo es que todo lo permitió el Señor, pero se pasaron bastante estos babilonios. Y por eso es que vino el juicio sobre Babilonia más tarde. Pero destruyeron el templo de Dios, lo destruyeron, lo quemaron la casa de Jehová. Y la casa del rey, que es Sedequías, que aparte es un legado de bastantes reinos atrás, ¿no? Y la quemaron. Esta casa comenzó con David, y cuando conquistó esa zona, era de los jebuseos, y ahí puso su casa el rey David, la casa de David, y pasó de generación en generación, pero todo esto se vino abajo aquí en este momento. Y destruyó todo edificio grande, todo lo quemó, ¿no? Todas las casas de Jerusalén, todo lo destruyó dentro de Jerusalén. En el 14 dice, bueno, espérame, ahí hay una cita. Primero de Reyes 9:8. ¿En tu Biblia no sé si la tienes ahí? A lo mejor no está ahí, pero déjame ir contigo a Primera de Reyes 9:8, porque este es un dato importante. Estamos en Primero de Reyes, o sea, estamos al principio de prácticamente todo este rollo de la rebelión, ¿no? Ahí Dios, en Primero de Reyes 9:4, le había dicho a
a Salomón algo bien importante. Le dijo, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, algo muy bonito que le dijo Dios a Salomón es, ahora sí que si tú te sometes en mi reino, si tú me sirves en mi reino, si disfrutas de las bendiciones en mi reino y me sirves y me amas y estás conmigo dentro de mi reino, dejándote gobernar por mí, que soy el rey, entonces voy a hacer que tú no te falte descendencia, ¿no? Y voy a siempre darte un rey de tu descendencia. Pero dice en el verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, o sea, el templo, que recién había hecho Salomón, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios le había advertido al pueblo desde la época de Salomón que construyeron la casa, y aquí está la casa de Jehová quemada y destruida. ¿Por qué? Porque obstinadamente abandonaron a Dios y sirvieron a dioses ajenos y los adoraron. Hemos estado hablando mucho de la idolatría, ¿no? De abandonar a Dios y tratar de llenar mi vida y mi corazón de algo que no es Dios. Hemos hablado acerca de que eso es un ídolo. Cualquier cosa en lo que yo pues busco llenura, satisfacción, propósito, fuerza, capacidad. Eso es un ídolo, si no es Dios. Eso que si me lo quitan, me pongo bien enojado o me pongo a llorar, cualquiera de las dos. Eso que si Dios lo quitara de mi vida se viene abajo, me deprimo. Eso que si no lo tengo porque yo lo quiero, entonces todo se cae en mi vida. Eso es un ídolo. Es en donde yo invierto toda mi fuerza, mi amor y mi entrega, que no es Cristo. Eso es un ídolo. Y demás maneras que podemos entender el ídolo. Pero aquí el punto es que como obstinadamente luego estamos en esos ídolos, tarde o temprano va a pasar lo mismo que en el pueblo de Israel. Dios va a hacer todo para que nuestro corazón deje estar en ese ídolo y esté otra vez en Dios. Y lo hace, familia. A veces te quita eso que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo quitó? ¿No? ¿Quién eres, Dios? ¿Por qué me haces esto? Pues me imagino a Dios respondiendo algo así como, pues porque te amo, hijo. O sea, simplemente porque tu corazón está en eso y no en mí. Yo quiero ser tu Dios, quiero amarte, de que disfrutes de todas mis bendiciones. Quiero librarte de tu reino y de tus consecuencias. Y quiero librarte de ti mismo y de tu yo. Y quiero que más bien tu todo sea yo, no tú. Que aparte ni siquiera va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo es Dios que nos quita y nos mueve cosas para que nuestro corazón vuelva a Él, no? Uno podría pensar, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto, Dios? Pero la realidad es que no. La realidad es que Dios lo hace porque te ama. Estoy leyendo un libro que decía, cuando pasan esos tipos de quebrantos, no significa que se haya acabado la gracia, sino que ese quebranto es la gracia de Dios para tu vida, para que vuelvas a Dios. ¿No? Porque te ama, porque nos ama. Gracias a Dios. Por eso creo que debemos de orar, Señor, pues más bien ayúdame a asimilarlo. Y si te quitó algo, te movió algo, te está quebrantando, dale gracias a Dios porque te está librando, te está salvando, te está librando de ti mismo, de tu reino, de tus consecuencias, de la muerte eterna.
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora también aquí en el verso número 14, regresando a Jeremías 52, dice, todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó los muros en derredor de Jerusalén. Entonces, no solamente el templo, la casa de Salomón y las casas de Jerusalén, sino el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Por eso es que cuando Nehemías regresa, encuentra los muros todos destruidos, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, el verso 15 dice, hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres dejó del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Entonces, primero destruye el templo, luego el muro y luego se lleva a la gente. Se llevó un buen de gente aquí en esta deportación. Esta se refiere a la tercera deportación que tuvo en lugar en el año 586, ya cuando fue destruida Jerusalén. La tercera. La primera fue en el año 605, la segunda en el 600, la tercera en el 586, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la tercera, pero solamente hay dos datos que me llaman la atención. Hubieron personas que en vez de dejarse transportar, se rindieron ante el enemigo. Que no nos pase sobre la familia. Que cuando Dios nos quebrante preferíamos decir, no, ya, mejor me paso del otro bando, ¿no? Para que soy cristiano. Ahora también, por otro lado, me llama la atención que no se llevó a todos, dejó a uno solamente para trabajar la tierra, porque pues, tenía que ver labradores en la tierra para que no fuera invadida, sino que estuviera ahí todavía habitable, porque pues, iba a ser como una provincia de Babilonia, ¿no? Entonces, bueno, dejó ahí algunos de los pobres del pueblo, pero todos los demás se los llevó. Y en el verso número 17, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce de Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas. Los de oro por oro, los de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, había dos columnas en el templo, bien importantes, ¿no? Y se las llevaron. Dice aquí, las dos columnas, un mar. El mar era el mar de bronce, la fuente esta con que se lavaban los sacerdotes. Eso se lo estaban tremendo y se lo llevaron. También dice aquí, los 12 bueyes, que era la base de la fuente esta, ¿no? Los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que habían hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. Me dan ganas de llorar. Porque cuando estudiamos Éxodo, vimos cuánto esfuerzo y con cuánto amor y con cuántos sacrificios hicieron todo esto para que Dios estuviera entre ellos. Y ahora todo se lo están llevando. Dice ahí en el verso 20 al final, el peso del bronce de todo esto era incalculable. Imagínate la riqueza. Todo se vino abajo, todo se lo llevaron. Verso 21. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos le rodeaba y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era de la segunda columna con sus granadas. Esto está muy, muy representativo. Porque el nombre de estas dos columnas significaba, uno es Dios fuerza, ¿no? O sea, como que Dios fortalece, en pocas palabras, o de Dios es la fuerza. Y estas columnas fueron llevadas, ¿no? O sea que ahora, digamos, la fuerza de Dios no estaba a favor del pueblo, sino ahora más bien estaba para la disciplina del pueblo, ¿no? Bueno, en el verso 23 dice, había 96 granadas en cada hilera y todas ellas eran 100, Jaquino y Boaz eran el nombre de las columnas. Eran 100 sobre la red de alrededor. Bueno, pues aquí se llevaron todas las riquezas del templo. Y en el verso 24 dice, tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era el capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaran dentro de la ciudad.
Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Chécate. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. A todos los que eran amenaza para Babilonia los mataron. O sea, a todos los del ejército y todo esto, los mataron junto con los sacerdotes, ¿no? Y hay varios hombres que estaban ahí, ¿no? Entonces, fue destruido. No había ni manera de poder rescatarse. Y en el verso 28 dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Aquí hace el conteo de tres, como de tres deportaciones, que ocurrieron. No son como tal la primera deportación, la segunda deportación y la tercera deportación, sino habla de como de tres aprisionamientos que fueron llevados a Babilonia en la segunda y en la tercera deportación realmente. Porque el dato del verso 28 ocurrió en el año 597, que es justo después de la segunda deportación, en toda esa época. Y lo del versículo 29 y 30 ocurrió después del año 586, en el 586 y en el 81. O sea que fue en la tercera deportación, ¿vale? Nada más para que lo tengas ahí como dato histórico. Pero algunos comentaristas dicen que esto fue por castigo por el asesinato de Gedalías. Y tú dices, ¿y quién rayos es Gedalías? Bueno, Gedalías, resulta que después de que Sedequías le sacaron los ojos y se lo llevaron allá y lo sentenciaron y le sacaron los ojos, el rey de Babilonia puso en Judá a un rey llamado Gedalías. Pero ¿sabes lo que hizo el pueblo? Lo mataron. No inventes, ya te digo que es el colmo, ya no tienen regreso estos judíos. Ya no, o sea, ya estaban obstinados, pues. Mataron a Gedalías y algunos piensan que es por eso que entonces ocurrió este cautiverio de esos versículos 29 y 30. Ok, bueno, del 30, el verso 30. En total dice ahí que fueron 4.600 personas deportadas en estos tres versículos. Y en el verso 31, ahí se acabó la deportación. Y el verso 31 no ocurrió inmediatamente. Este ocurrió después de 37 años. O estamos hablando que la deportación, esta que estamos viendo, fue en el 586. Y aquí estamos hablando en el año 561 o 560 antes de Cristo. 37 años después. ¿Qué sucedió? Chécate. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, o sea, es otro rey, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. O sea, me dan ganas también de decir, hay esperanza, porque todo se fue a la ruina con Babilonia. Pero este último dato de Jeremías, que también está en Reyes 25, lo que está diciendo es, pero no se acabó todo, continuará, ¿no? Esas son las películas. Y lo que sucede aquí es que Joaquín, que no fue el último rey, fue el rey anterior a Sedequías, que también se llamaba, le decían Conías, ¿te acuerdas que era Coni para los cuates? Él, Jeconías o Conías o Joaquín, es el mismo. Resulta que él se había rebelado contra Nabucodonosor, igual que Sedequías, pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que Joaquín se arrepintió y se dejó llevar. Y aquí Dios lo restituye otra vez. Ya dicen algunos comentaristas que ya no regresó a Judá, pero o sea, ¿cómo te explico? Que esté comiendo a la mesa de Evil-Merodach, que se lleve de acuate, de a familia, o sea, no metes a la mesa a cualquier persona, metes a la familia a la mesa. Estamos hablando de que probablemente Evil-Merodach se convirtió a Dios, o que se arrepintió de tal forma que se convirtió en un consejero o amigo del rey de Babilonia.
se arrepintió y Dios lo restituyó. Que dentro de toda la tragedia nos deja ver la diferencia entre ser obstinado y no arrepentirse y hasta en el último momento hacerlo, y cómo Dios bendice y perdona y restituye. Vamos a terminar esto con algunas ideas finales. Esto, en resumen, nos muestra la irremediable condición humana. Somos pecadores, familia. Somos pecadores. No hay lugar para pensar que hay bondad en el ser humano. Hasta en el pueblo de Dios, familia, somos irremediablemente pecadores. Todos somos iguales. De repente llegamos a tener ideas como, no, es que pues todavía hay bondad en él, ¿no? Es que nosotros ya somos buenos porque ya somos cristianos. ¿Neta? No, no somos buenos. En Primera de Reyes 9:6 lo leímos ahorita. Obstinadamente pecamos contra Dios. Somos rete obstinados, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, a mí dime terc, porque yo soy bien terco. Así me decía. Se llama César. ¿Y qué crees? Bueno, nada más entre paréntesis, se convirtió en cristiano. Sí, y cada quien por su lado, yo no le prediqué, pero se convirtió. Pero así, o sea, así somos. Hasta nos jactamos de ser tercos, ¿no? Es que yo hago lo que quiero y no me importa, soy bien terco. Vale, pues, así somos los seres humanos. Tercos con el pecado, obstinados con el pecado. Y yo como cristiano mismo te puedo dar testimonio que soy bien terco en ciertas cosas, ¿no? Y hasta me musicalizaron. Sí. No, sí, en serio. Y yo creo que si identificamos en otros algo, te das cuenta que tenemos nuestras cosas, ¿no? Y todavía peor aún, en la disciplina nos obstinamos y nos rebelamos contra Dios. Después de que todavía Dios nos está corrigiendo, todavía, malo, tú malo, y así somos. Pero, ¿sabes? Esto nos lleva a pensar entonces que necesitamos de alguien que nos libre. Y todavía más, que nos siga librando del pecado y de nosotros mismos. Y quiero terminar con Romanos, capítulo 7. Porque resulta que había un hombre en el Nuevo Testamento que, aunque Dios lo alcanzó, después de que Dios lo alcanzó, estaba él como, todo el tiempo estuvo meditando en eso, ¿no? ¿Por qué, si Dios lo había alcanzado, por qué seguía de obstinado? ¿Por qué seguía de rebelde? Si ya era cristiano, sí era cristiano. Este hombre se llama Pablo, que nada menos y nada más fue uno de los más grandes e importantes apóstoles de Jesucristo. Escribió más cosas que Juan y que Pedro. O sea, importantísimo Pablo. Y Pablo dice aquí en el verso 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Te ha pasado eso? No entiendo por qué hago lo que hago. ¿No te ha pasado eso? Dice aquí, sino lo que aborrezco, pues dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ándale, pues, yo también me identifico con él. Está diciendo, lo que más me choca y odio de mí, ahí voy, ahí voy. Nos encanta obstinarnos, ¿verdad? Y dice aquí, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pues claro. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo, ok, lo hago porque dentro de mí hay pecado. El mismo Pablo, el apóstol de Jesucristo, está diciendo, no soy bueno, soy pecador, por eso soy tan obstinado. Ahora también dice aquí en el verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dice ahí, el mal está en mí. O sea, si fuera como Anakin, fuera como la fuerza oscura, ahí está dentro, ¿no? Es así con nosotros, familia. Somos obstinados porque nuestra carne, ¿no? Aunque Dios nos ha redimido, nos ha dado vida nueva, nuestra carne posee el pecado. Ahí está el pecado.
Más adelante ya habla de que Dios condenó al pecado en la carne y un día va a morirse este cuerpo y por fin vamos a ser libres, ¿no? Gracias, Señor. Pero mientras tanto, ahí está el pecado en nuestra condición carnal. Y dice aquí en el verso número 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos nos sentimos así en alguna ocasión. ¿Cómo es que soy tan miserable que sigo haciendo lo mismo, lo que sé que está mal, lo que no quiero hacer, lo que le desagrada a Dios? ¿Y por qué lo sigo haciendo obstinadamente? Miserable de mí, soy un miserable de mí. Y muchas veces nos encontramos en esas. ¿Y ahora qué hago, Dios? No sé ni cómo hacerle, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pero me encanta en el verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Estas pocas palabras parecieran como pasar en el texto de largo, pero aquí está la respuesta. Aunque tenemos una batalla en la carne y el pecado mora en nuestra carne, gracias a Jesucristo viene todo el capítulo 8, que nos habla de cómo a pesar de que el pecado mora en nuestra carne, Dios nos ha dado su espíritu para poder vencer sobre nuestra carne, para poder tener el poder que necesitamos para vencer la carne y vivir de una manera ya no obstinada y rebelde, sino obediente al reino de Dios. Y esto es gracias a Jesucristo. Y no es como, ¿qué tengo que hacer, Dios? Sino lo único que dice es gracias a Jesús. No es algo que tú pudiste obtener, ni puedes obtener. Se trata solamente de venir a Jesús y pedirle perdón y decirle tus batallas y contarle tus cosas y depender de Él. No sé cómo explicártelo, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues por eso, ven a Jesús. Ah, ok, y ya estoy orando. ¿Y luego qué más? No, es que no me estás escuchando, bro. Es que tienes que venir a Jesús. Y tú, pues sí, ya estoy haciendo mis devocionales y no pasa nada. Es que no me estás entendiendo. Tienes que venir a Jesús y depender de Él. Porque si no vienes a Jesús y dependes de Él, no vas a hallar victoria sobre tu carne. Necesitamos aprender a depender de veras de Cristo. Y cuando fallemos, es la gracia del Señor, que en su gracia nos permite nuestros fracasos y derrotas para que entonces digamos, me separé otra vez en algún momento, tengo que volver a venir en su gracia, me está mostrando mi pecado para que me arrepienta y venga a Él, y tengo que venir otra vez a Él. Que Dios te revele esto, porque aunque yo te lo puedo decir así, y te lo insisto, a veces muchas veces nos quedamos así de, pues me quedé igual, no entendí nada. Pues sí, tienes que hacerlo, hermano. Tienes que venir a Cristo y decirle, papá, si no me llenas, me voy a ir con mis ídolos. Si tú no me ayudas, voy a ir con mis ídolos. O sea, si, bien, Señor, en verdad, estoy batallándole durísimo con mi pecado. Si no vienes y me libras tú, todo va a irse a la ruina. Dios, por favor, sálvame de mí, sálvame de mi ídolo, sálvame de mi pecado. Dios, haz tú la obra. Y estar ahí con Dios una y otra vez. Hace unos días, me pasa seguido como a todos, ¿no? Pero de repente me dice mi esposa, vete a caminar y vete a orar, córrele. Y yo así de, vale, voy a orar. Ya sabes, ¿no? Es más, cuando ni siquiera quieres orar, ¿no? Que nada más estás así de, voy a orar, pero voy a orar para venir y rajar todo con Dios, ¿no? Y decir, le voy a decir todas las cosas. Y así, va, voy a orar. Y ya estaba así, ya sabes, cuando te pones bien sincero con Dios, ¿no? Pues es que Dios, y que me dijo, que le dije, que agarra y que le dice, ¿no? Y yo no quería, en verdad, yo decía, es que no sé, Dios. Lo que oraba es, ¿por qué me resisto tanto a venir contigo, Dios? ¿Por qué me resisto tanto a decirte mis batallas y mis sufrimientos? ¿Y por qué me resisto tanto a contarte, a pedirte perdón y a reconocer que soy como soy? ¿Y por qué me resisto tanto a hacer tu voluntad? ¿Y por qué me resisto a esto? ¿Y por qué no entiendo nada? En verdad no entiendo nada. Ya estoy en crisis. Bien loco. Hasta cuando uno se guacarea en la oración. Perdóname que lo diga así. Hasta en eso, si tú vienes al Señor, en verdad lo hayas. Y así sucede.
Dices, pero ¿por qué Dios, no? Nada más lo único que tenía que hacer era eso, venir a orar contigo y platicarte y decirte, y de repente ves la mano de Dios obrando en tu vida y ves cómo Dios te levanta y te cambia y te transforma y te habla y dices, wow, ¿no? Está impresionante. Por eso te digo, yo te lo puedo decir 20 veces de muchas maneras. Tienes que venir a orar a Dios y tienes que venir a buscar a Dios. ¿Qué te parece si terminamos orando, familia? Señor, gracias Dios por este capítulo, Señor. Realmente está bien impactante porque nos ayuda a entender que estamos en una condición irremediable, Dios. A menos que tú hagas una obra en nuestras vidas van a seguir exactamente igual, Dios. Te rogamos que tú nos libres de nuestro pecado, nos perdones, Señor, y nos sigas transformando, Dios. Y ayúdanos a venir a ti, depender de ti, papá, porque no hay otra manera. Te lo rogamos en nombre de Jesús, Señor.